Presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura de la Unión Internacional de la Alimentación y Afines, y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Unión Confe. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Fundación Compromiso a Marita, que está acá conduciendo el panel, a los pares míos dentro del panel. Y bueno, decirle que yo soy secretario general del gremio más humilde de la tierra, de Huatre, los trabajadores rurales, que vengo desde la pobreza extrema. Yo soy hijo de una madre que crió a 9 hijos en momentos muy difíciles. Por lo tanto, sé lo que es la pobreza, sé lo que es acostarme sin cenar, sé lo que es dormir 2 o 3 hermanos en una cama. Entonces, todo esto a uno lo mueve para defender los intereses de la gente, y desde muy chico, trabajando en tareas muy duras como la papa, la esquila, la bolsa, he sido esquivador muchísimos años, me hizo defender a mis compañeros, a mis padres, y es así que, bueno, llegué a la organización gremial que hoy presido, que es la Huatre. En algún momento fui afiliado de FATRE, era una federación, después cambiaron el estatuto, hicieron una unión. Y esta unión de trabajadores rurales y estibadores, cuando asumí, era un botín de la política, o sea, estaba intervenido, el gremio venía de intervención tras intervención. Este gremio nunca fijó una postura política, estaban los militares, estaban con los militares, estaba, digamos, el radicalismo, estaba... Bueno, yo soy definidamente peronista, soy una persona que soy, digamos, un privilegiado de Perón y Eva Perón, y eso me movió a darle una fuerte ideología peronista a este gremio que conduzco. Empezamos con 15.000 trabajadores y, bueno, esto era un elefante dormido, porque en la actividad agropecuaria hay no menos de 1,5 millones de trabajadores rurales. Empecé a trabajar muy duro con mis compañeros porque nosotros sabíamos que teníamos que afiliar, que teníamos que hacer crecer esta institución. Bueno, esto hizo de que creáramos por ahí una idea de salir a las provincias, hablar con los gobernadores, hablar con las instituciones para hacer crecer este gremio, afiliar, y iniciamos una campaña que la denominamos la campaña nacional del blanqueo. Caminando provincia por provincia, un día llegué a Santiago del Estero y un senador de Santiago del Estero, el senador Mesa, me dio 2 hojitas así dobladas y me dijo: yo tengo algo que a lo mejor le va a servir a usted, Venegas. Y me dio esas hojitas y lo primero que leí en una de las hojas era que decía: todo trabajador golondrina que pase por la provincia de Santiago del Estero deberá ser registrado en el registro de trabajadores transitorios. Y yo ya inmediatamente me quería venir disparando para Buenos Aires porque digo, esto es lo que necesito yo, un registro de trabajadores que
sea obligatorio. Vine a Buenos Aires, yo tengo muchos profesionales en el gremio, no tantos en ese momento, pero se lo di ahí a la Comisión Nacional y le dije, de esto quiero hacer un registro obligatorio y una libreta para que el trabajador rural pueda registrarse y tener un documento único que lo exhiba en cualquier lugar del país. Pues así que vinimos y empezamos a trabajar, y la idea fue hacerlo para Santiago del Estero, que había sido el primer lugar que me habían dado esta herramienta. Y trabajando mucho sacamos, digamos, un decreto en la provincia del Estero, porque estaba intervenido, el gobernador era Schiaretti, que ahora es candidato a diputado por la provincia de Córdoba y fue gobernador de Córdoba. Y como eran todos compañeros, muy rápidamente entendiendo que esto era un documento para registrar rápidamente al trabajador rural, en términos de 3 meses sacamos un decreto y establecimos la libreta del trabajador rural en la provincia de Santiago del Estero. Pero cuando se normaliza Santiago del Estero, da elecciones y asume Juárez, un compañero gobernador, fui a hablar con él y me di cuenta que no me servía este documento porque, haciéndolo provincial, estaba a expensa de que el gobernador de turno quisiera aplicarlo o no. Entonces inmediatamente dejé de lado todas las libretas, el proyecto ese que se había aprobado a través de un decreto en la provincia de Santiago del Estero, y empezamos a trabajar en un proyecto nacional. Esto hizo de que trabajáramos en un proyecto nacional que nosotros trabajamos casi 7 años para sacar este proyecto adelante, porque nosotros tratábamos de sacarlo y las entidades agropecuarias, las 4 entidades de campo, se oponían a que saliera. Bueno, esto fue así hasta que un buen día sacamos la ley con la presión en el Senado. Recuerdo que tuvimos que rodear el Senado con más de 6.000 trabajadores rurales para que se aprobara, porque estaba, digamos, en el 4.º punto, y cuando llegaba al 4.º punto pasaban al 4º intermedio, y después teníamos que luchar de nuevo para que apareciera nuevamente en el orden del día, en el temario, hasta que se aprobó. A través de la presión lo hicimos aprobar. Fue así que después se reglamentó la ley en el gobierno de la Rúa y se puso en funcionamiento con Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. Y yo podría haber aprovechado esta ley que habíamos hecho sancionar para estar nosotros solos, porque nosotros lo hicimos con la sola idea de beneficiar a los trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario aportaba al Fondo de Desempleo Nacional y nuestros trabajadores estaban excluidos del Fondo de Desempleo Nacional. Entonces hicimos que el aporte del sector agropecuario fuera a una cuenta del RENATRE, y nosotros creamos nuestro Fondo de Desempleo para los trabajadores rurales. Esto fue así que empezamos a trabajar muy duro, a afiliar y a registrar trabajadores rurales y empleadores, y llegamos a tener una institución modelo, que es por la cual yo hoy soy presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura, por haber creado esta institución que hoy se exhibe en la OIT, que acá está el doctor que lo puede acreditar, se exhiben en la OIT como una herramienta para el trabajo decente. Ustedes saben que yo anteriormente dije que lo podría haber hecho solamente para los trabajadores rurales, pero ¿qué hicimos nosotros? Hicimos de que las 4 entidades del campo, a pesar de que se habían opuesto durante 7 años, se sentaran en la misma mesa que los trabajadores y que conjuntamente administráramos los fondos del RENATRE. Y ahí que tuvimos 10 años y llegamos a tener 864.000 trabajadores registrados. Esto es lo que pueden hacer las instituciones de común acuerdo, los responsables de la producción y los trabajadores, para crecer en conjunto. Ustedes saben que en ese periodo capacitamos más de 450.000 trabajadores rurales de las distintas
Y también pagamos más de 280 millones de pesos de seguro de desempleo. Y en el periodo que el trabajador estaba desempleado, no solamente lo capacitábamos, sino que hemos alfabetizado más de 80.000 trabajadores que antes ponían el dedo en el recibo y lo pueden firmar y leer. Por eso digo que el trabajo en conjunto, empresarios, trabajadores, cuando hay una buena relación de crecimiento y desarrollo, se pueden hacer muchísimas infinidades de cosas. Pero para eso el Estado tiene que mediar, intervenir y dejar que estas dos fuerzas se desarrollen en conjunto. Ustedes saben que este gobierno después crea una ley, que es la 26727, que creo que figura en un libro que escribió Diana Conti, ahora de las leyes que sacó el gobierno. Este gobierno que para sacar una ley, un pase de escribanía, porque como tenía mayoría ni se trataba siquiera, era un pase de firmas que lo puede acreditar acá el compañero Gustavo Ferri, era un pase de firmas y se aprobó y se sancionó esa ley. Y la ley fue un trabajo que habíamos hecho en conjunto las entidades agropecuarias y el gremio, porque nosotros sabíamos que teníamos que cambiar una ley de la dictadura militar que era la 22248, que había que cambiarla, que había que modificarla, pero para eso nos teníamos que poner de acuerdo. El sector empresario, los trabajadores y el Estado. Esa ley, ese proyecto de ley se lo alcancé yo al ministro Tomala. El ministro Tomala lo analizó y después de haberlo analizado me llamó un día y me dijo: mira, estoy en un 98% de acuerdo con el proyecto de ley que me has mandado. Pero de buenas a primeras, como Venegas no es afín al gobierno, yo soy una persona que la vida me ha enseñado que cuando hay algo que veo mal, tengo que decir que está mal, yo no puedo decir que está bien lo que no está bien. Y lo que seguramente está perjudicando a millones de argentinos. Entonces, por ser como soy, por ser una persona que ante muchas cosas del gobierno, modificaron los últimos artículos de la ley. ¿Y cómo terminó esto? Que una mañana, un lunes a las 6 de la mañana, entraron con 64 gendarmes, como en plena dictadura militar, a esta institución que es un ejemplo en el mundo, porque está en la OIT como una herramienta para el trabajo decente, y me siento orgulloso de ser una persona que soy un trabajador, un auténtico trabajador, que he llevado bolsas, que he girado, que he juntado papas, que toda mi vida he trabajado, y que hoy este gobierno me persigue políticamente, y que tuve que ir con una queja a la OIT y solicitarle que me dejen pactar libremente salario con el sector empresario, que no me persigan políticamente, porque ustedes también recordarán que es un caso muy sonado, que nosotros en el sector agropecuario logramos con el sector de la producción acordar un 35.7% aumento y el gobierno solamente los homologó un 25%, quitándole a los trabajadores un 10.7% y hasta el día de hoy no lo hemos cobrado. Entonces, como decían los panelistas anteriores, nosotros tenemos un país inmensamente rico. Tenemos un país para vivir dignamente los trabajadores y que haya rentabilidad empresaria, pero con una intervención del Estado que quiera que este país se desarrolle y crezca en todo su potencial. Pero tenemos un Estado que no lo hace, que utiliza los planes sociales como un caldo de cultivo para las elecciones. Y nosotros queremos que este país, en vez de pagar estos planes sociales, genere fuentes de trabajo con salarios dignos. Nosotros sabemos que tenemos un potencial a desarrollar. Acá la inseguridad se combate con la cultura del trabajo y la educación. No hay otra forma de hacerlo. Y no se puede combatir con policías que ganan 3.800 pesos por mes. Acá no tenemos fuerza de seguridad, no tenemos ejército, no tenemos fuerzas armadas, cuando este país debería tener fuerzas armadas dotadas del mejor personal y la mejor tecnología, no para ir a una guerra, sino para que nos respeten. Y acá se podría producir en cantidad y en calidad. Yo digo, no lo llaman poderosamente
especialmente la atención. El Uruguay, que antes estaba para producir eucaliptos y pinos, hoy esté sembrando soja, exporte más carne que Argentina, esté sembrando trigo, maíz. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hemos exportado nuestros capitales argentinos, nuestra tecnología argentina, nuestra genética argentina, nuestra ingeniería argentina y nuestra maquinaria en Uruguay. ¿Saben ustedes por qué? Porque en el Uruguay son libres. El productor que produce en el Uruguay, el dinero que produce, lo puede invertir, lo puede guardar, lo puede gastar si quiere. Acá un productor no es dueño de nuestro país. Entonces, para terminar con la pobreza, para terminar con la inseguridad, para terminar con esta inflación, para terminar, digamos, con esta falta de trabajo, la consigna de este gobierno debería cambiarse de recaudar, recaudar y recaudar por la consigna de producir, producir y producir. Y este país seguramente va a crecer, porque este gobierno tiene fecha de vencimiento y nosotros no queremos que este gobierno siga en el poder. Y si no queremos que siga en el poder, tenemos que volver a crear instituciones sanas. Nosotros con Aguatre no solamente crecimos de 15.000 a 864.000 trabajadores, sino también agarramos una obra social endeudada en 38 millones de dólares y hoy no le debemos un peso a nadie. Y a pesar de que el gobierno se queda con el Fondo Solidario de las obras sociales, porque ustedes saben que tiene más de 20.000 millones de pesos que no son la caja de los dirigentes gremiales, sino la salud de los trabajadores, que no sabemos si está ese dinero porque estaba depositado en una cuenta del Banco Nación, no sé si estará. Pero, digo yo, nosotros no le debemos un peso a nadie, tenemos prestaciones a lo largo y a lo ancho del país. Y a pesar de que el gobierno ha creado una ley para destruir la organización gremial que represento, ¿sí?, nosotros seguimos manteniendo el mismo caudal de trabajadores, porque tenemos un gremio fortificado, un gremio alineado, un gremio que sabe que nosotros defendemos los derechos de ellos. Por eso, decirles sinceramente, no sé los minutos que me quedan, decirles sinceramente que tenemos un país maravilloso, ¿sí?, pero tenemos que cambiar las políticas de gobierno, ¿sí?, y tenemos que ponerle nunca más a la corrupción, porque si seguimos con la corrupción seguramente no vamos a salir más. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decirle nunca más la corrupción. Nosotros tenemos que poner este potencial que tiene este país en marcha. No sé si lo dije antes, para producir lo que produce una hectárea acá en nuestro país, en el Uruguay hay en algunos lugares que hay que sembrar 2,5 hectáreas, pero aún así llevar nuestros capitales a sembrar al Uruguay. ¿Saben que es una vergüenza que en el granero del mundo estemos importando trigo en este momento? Porque las retenciones no le dejan rentabilidad al trigo. Y el trigo no solamente se necesita para el pan, sino yo que vengo del sector de la producción, sé que el trigo se necesita para hacer la rotación de tierra, porque si sembramos soja sobre soja, nos quedamos sin fertilidad en la tierra. Por eso y por tantas cosas es que hoy me he animado a ser candidato a diputado nacional. Y hemos creado también otra institución, porque nosotros que teníamos una institución que era el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, este gobierno hizo perder la personería jurídica. Entonces hemos tenido que crear un partido que se llama el Partido Fe. Y desde esa institución soy candidato a diputado nacional. Y les digo sinceramente, quiero ser la voz de toda esa gente que deambula por la calle sin voz, porque yo que vengo de una familia muy pobre, como lo anticipé anteriormente, nosotros no teníamos que comer, andábamos recomendados, pero teníamos un techo. Hoy acá ustedes andan por Buenos Aires y ven la gente con hambre y sin techo durmiendo en la calle. A esto nos
ha llevado este gobierno, que ha estado creciendo a tasas del 6 al 7% consecutivamente durante 9 años. Y cuando nos dicen que encontraron el país en el infierno, son mentiras. Encontraron un país con una inflación del 3%, un dólar competitivo de 3,10 y una tasa de crecimiento del 6%. Y así siguieron sostenidamente durante algunos años. Y esto de los subsidios, como decía acá el diputado, es verdad. Nosotros no queremos subsidios, queremos salarios dignos. Y esos subsidios no se transformen, ¿no es cierto?, como se han transformado en el caldo de cultivo del gobierno. Por eso, decirle que yo soy una persona de fe, por eso le he puesto fe al partido, y como dice el Santo Padre Francisco, vayamos sin miedo a servir con fe. Muchísimas gracias.